Y el próximo sábado, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes y por ese motivo desde hoy y durante toda la semana en Buenos Días Canarias vamos a dedicarle un espacio para hablar de una enfermedad que en Canarias afecta a un 9% de la población. Canarias lidera las muertes por complicaciones que tienen que ver con la diabetes. El riesgo a morir por esta enfermedad supera el 240% en algunos municipios de Gran Canaria y Tenerife. La mortalidad es altísima en Canarias. Por cada peninsular que muere por diabetes, mueren 3 canarios. Según los expertos, el mayor detonante de esta situación es la pobreza, que obliga a muchos a mantener malos hábitos alimenticios. Se calcula que el 70% no puede comer sano porque es incapaz de pagar la comida sana y, por lo tanto, recurre a la comida industrial, a la comida procesada, con muchísimas calorías, rica en sal, en grasa, y que al cabo de los años termina en obesidad. Por desgracia, a esta pandemia endocrinológica se han sumado las complicaciones derivadas de la actual. La COVID dificulta el tratamiento de los pacientes. La grasa que tenemos debajo de la piel es la gran despensa del coronavirus. Si a esto se añade la falta de atención que reciben los enfermos diabéticos por la sobrepresión de los centros de salud y de la medicina en general por el coronavirus, tenemos el cuadro completo. El 95% de los diabéticos de las islas padecen diabetes tipo 2, un trastorno crónico por el que el organismo no genera insulina. Bueno, pues con nosotros está Julián González, que es el presidente de la Federación de Diabetes de Canarias y también de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una cifra que hay que aclarar inicialmente porque estábamos hablando de una incidencia del 9%, pero ya alcanza el 15,6% en Canarias. En Canarias, por sí. Encima de la media nacional incluso. Sí, la media nacional está en 13,8%, en Canarias tenemos un poco más. Y está aunque no se publicó el estudio que se hizo oficialmente, que lo hizo el doctor López Alba, está en el 15,6% de la población mayor de 18 años. Hablamos de una celebración que se va a celebrar el próximo 14 de noviembre, ese Día Mundial en la lucha, quizá para esa enfermedad, la diabetes, señor González, y en ese sentido marcada por estas circunstancias tan excepcionales, por esta pandemia que además supone un peligro para una población que está denominada de riesgo, ¿no? Sí, piensa que el COVID ha tenido un impacto enorme y de manera negativa para las personas con diabetes, ¿no? Porque tienen un mayor riesgo de desarrollar el COVID y además con la incidencia de mortalidad directa, ¿no? Es decir, puede que sí o no, pero tiene bastante, ¿no? Además, esta patología esta pandemia ha interrumpido el control normal de las personas, claro. Es decir, que llevamos un seguimiento. Esta enfermedad, por suerte o por desgracia, tienes que estar con controles periódicos y permanentes, ¿no? Entonces, eso ha sido otro hándicap importante de cara a la población, ¿no? Luego, el confinamiento ha sido peor, en el sentido de que las personas no sabían, que están acostumbradas, no sabían y nos preguntaban, pero bueno, y no podemos salir ni siquiera a caminar. Sabes que una de las partes importantes del tratamiento de las personas con diabetes es el ejercicio físico. Y claro, mucha gente está acostumbrada ya a salir a caminar, pero bueno, nosotros podremos salir a caminar. El propio gobierno tuvo que si podían, que no podían, que si se podía, bueno, al follón. Al final son muchísimas llamadas las que recibíamos para decirle, bueno, intentando ayudarle, en el que cómo habilitar o hacer ejercicio en casa, que lo sustituyeran de una manera por otra, ¿no? Entonces fueron infinidad de consultas en ese sentido. Además hay un problema añadido, que es que muchísimas personas no saben todavía que padecen la diabetes. Hay muchas personas sin diagnosticar. Sí, en Canarias todavía nosotros estimamos, por esa población que está ahí, de ese mismo estudio, y por los datos que nos facilita el Servicio Canario de Salud, que tiene registrado ahora mismo, en los últimos datos que nos facilitaron, unas 165.000 personas que están registradas en los servicios y hay en torno a 240.000 personas, se estima el 15,6, con lo cual hay en torno a 70.000 personas que aún desconocen que padecen la enfermedad. Que son muchas todavía. Usted hablaba precisamente de las inquietudes que han salido a la luz por parte de los enfermos de diabetes durante este confinamiento, incluso pasado este confinamiento. Sabemos que la asistencia telefónica prevaleció precisamente para llevar seguimiento de estos pacientes. ¿Funcionó esa asistencia telefónica? ¿Es necesaria también el contacto con el médico, el especialista de forma directa o se puede llevar de esa manera teleasistencial, sí, señor González? Nosotros lo que hicimos fue, en principio, vista la situación, no dejamos de trabajar, seguimos las recomendaciones que nos daban, pero lo hemos hecho desde casa.
La verdad que habíamos tenido la suerte de que hacía poquito tiempo que habíamos cambiado todo el programa de trabajo en la propia asociación. Es decir, que se habían actualizado ya. Habíamos actualizado sin saber lo que esperaba. Sin saber lo que nos esperaba, ¿no? Y en realidad nos sirvió para poder trabajar desde casa perfectamente, sin ningún tipo de incidencia, ¿no? Sí, recibíamos llamadas, infinidad de llamadas diarias, con todas estas cuestiones que les decíamos, ¿no? Para ello, viendo todas esas necesidades, lo que hicimos fue pasar un cuestionario vía online también a las personas que quisieron contestarnos y ver sus necesidades. Y de esa manera nos pusimos en contacto con los profesionales sanitarios, claro, porque tampoco podían acudir. Y entonces servimos de puente entre los profesionales sanitarios y las personas con diabetes para explicarles las recomendaciones que estaban dando los profesionales, cómo seguir, cómo hacerlas y buscarle huecos para que fueran atendidos en muchos de esos casos, ¿no? Tanto fue eso en especializada como en atención primaria. Y nos ha servido de mucho, de mucho. Tal es así que una de las demandas que habían era que las personas con diabetes, sobre todo los niños, los que tienen tipo 1, que tienen bomba o tienen sensor continuo, que ya desde hace 2 años en Canarias tenemos esta tecnología, tienen que acudir al hospital a buscarla, pero no se podía ir a buscarla. Pues logramos hacer un convenio, en este caso con COFARTE y el Colegio de Farmacias de Santa Cruz de Tenerife, y logramos enviarle a la farmacia más cercana de esa persona, en ese convenio que hicimos, desde el hospital, vía COFARTE, esas necesidades para cubrir y no tener que venir al hospital a buscarlas, evitando contagios, evitando todo eso. Es decir, hemos ido avanzando a la medida que iban surgiendo. Se han ido adaptando a las circunstancias. A las circunstancias, ¿no?, para poder hacerlo. En otro caso, por ejemplo, teníamos prevista la colonia de verano, que la hacemos siempre en final de clase, o sea, en junio, final de junio, principio de julio. Pues tampoco pudimos hacerlo. Con los niños diabéticos, ¿no? Sí, con los niños y amigos o hermanos que quieren acudir a las colonias, que siempre se llegan todos los años. También, bueno, claro. Pues ideamos una colonia virtual, que fue genial. 2 días en semana, y los niños se lo pasaron con los profesionales exactamente igual. No exactamente igual, sin pero contacto social, se hicieron pero por lo menos todas esas actividades esa que fuimos haciendo. Y hay un papel muy importante que juega la enfermería, ¿no?, en toda esta situación. Ustedes están demandando mucho más personal para compensar ese déficit que existe de enfermeros y de enfermeras. Este año, ¿no? sé si lo podrán ver, que supongo que no, el cartel. Sí, algo sí se ve. Es el de la Federación Internacional de Diabetes, la IDF, en el que este año el lema es diabetes. El personal de enfermería marca la diferencia, o diabetes y enfermería. ¿Por qué? Porque el 90% del cuidado de una persona con diabetes lo lleva prácticamente la enfermería, con la educación diabetológica. Nosotros llevamos muchísimos años, ese es el otro pilar importante del cuidado de las personas con diabetes, es la educación diabetológica, el saber cómo manejar la enfermedad. Es una enfermedad que el médico te ve en el año, que son 8.000 y pico minutos, o perdón, 8.000 y pico horas, el médico te ve 12 horas en el año, como mucho. Y un enfermero te puede ver el doble, te puede ver 24 horas en el año. El resto del año tienes que ser la persona quien lleva su enfermedad. Claro, tiene que saber cómo manejarla. Entonces, para eso es necesario educar a las personas con diabetes. Tienen que saber cómo manejar la enfermedad, saber qué es lo que ocurre. Bien, pues nosotros llevamos muchos años, desde el año 2011, trabajando a brazo partido con la Administración nacional y a nivel de Canarias para desarrollar un programa de formación destinado a enfermería y a médicos, porque es fundamental, es básico. Sin esa educación es imposible. De ahí, eso nos dimos cuenta después de hacer muchos análisis con el doctor Maceira, que salió antes en el vídeo, y con el doctor López Alba, y con los estudios que hicimos nos dimos cuenta que la gente no tiene conocimiento de la enfermedad. Entonces se tiene que formar, pero para poder formar, los profesionales que tienen que transmitir esa formación nos la tienen que dar también. Entonces, de ahí que hemos demandado, y por fin parece ser que en este Día Mundial de la Diabetes la Consejería va a anunciar ya ese plan de formación destinado a profesionales, que lo hemos diseñado, lo hemos trabajado conjuntamente
y que espero que por fin se haga realidad. Bueno, que precisamente hablando de ese día especial, el próximo 14 de noviembre, teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿qué tienen preparado? Lo que no pueden hacer a lo mejor en contacto con el público lo harán de otra manera, me imagino, ¿no? Sí, ahora tenemos justo en esta semana, el día 12 de noviembre, tenemos a las 18 horas un webinar, una formación de uno de los mejores especialistas que hay en España en diabetes infantil, que es el doctor Roque Cardona, donde vamos a intentar que toda la gente, se va a hacer a través vía online, que se anoten en la página web de la diabetenerife.org y puedan participar en esta jornada. El día 17, luego, posteriormente tendremos otra de aspectos legales con un reputado abogado que también hablará sobre distintos aspectos. Y el día 14 haremos un acto central en La Laguna, en el convento de Santo Domingo, donde estará el consejero de Sanidad, donde estará la consejera del Cabildo Insular de Tenerife, estará de atención primaria, también estará representada, y trataremos de presentar lo que lleva todo esto que estamos comentando hoy, ¿no? De esa manera, esperemos que van a haber 3 mesas distribuidas donde informaremos de las últimas novedades. Es la única posibilidad que tenemos para poder hacerlo, ¿no? Bueno, pues Julián González, muchísimas gracias por ponernos al día y seguro que el sábado saldrá todo muy bien, también a lo largo de la semana. Si me permites nada más, porque están también los compañeros de Fuerteventura que me acaban de mandar ahora, que también van a hacer el día 14 un acto central donde presentarán la nueva sede. Y además presentarán el manifiesto, que igual que nosotros lo presentamos el día 14, el manifiesto que hacemos todos los años por la diabetes para hacerlo. Tanto Lanzarote como Gran Canaria este año no han podido hacer nada por el problema que tenemos con el COVID, prácticamente están casi cerradas. Pero lo pueden ver vía online, ¿no? Pero para toda Canarias se puede ver vía online todas estas actividades que estamos hablando. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días a ustedes.